Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Will Contreras, creador y productor de este canal. En esta oportunidad vamos a trabajar el estado de creación de la materia. Esto se refiere a la forma de interacción entre las moléculas. En la gráfica observamos que hay 5 estados de la materia. El sólido, el líquido y el gaseoso y el plasma son estados naturales. El condensado Bose-Einstein es un estado artificial creado por el hombre. Empezamos por los sólidos. Los sólidos tienen una forma definida y un volumen definido. Su energía cinética es mínima, lo cual establece que la interacción entre las moléculas, hay una interacción, una fuerza de cohesión y adhesión muy fuerte, y como la energía cinética es mínima, el movimiento es mínimo. Hay una vibración. A simple vista se observa que están quietas, pero a nivel molecular ellas vibran. Estado líquido. Observamos que el estado líquido tiene un volumen definido, pero la forma depende del recipiente que los contiene. Observamos que la energía cinética es mayor que los sólidos. A nivel molecular, estas se mueven más que esta. Observamos los gases. Los gases no tienen ni forma definida ni volumen definido. Su energía cinética es mayor que la de los líquidos y que la de los sólidos. Por consiguiente, hay espacio entre ellos, entre las moléculas, lo que le permite la comprensión. Se pueden comprimir fácilmente y ellas se pueden difundir fácilmente. El estado plasma. El estado plasma es un estado ionizado. ¿Qué significa estado ionizado? Como muestra la gráfica, hay iones positivos, iones negativos y átomos neutros. Significa entonces que la materia se ha ionizado. ¿Por qué se ha ionizado? Por altas temperaturas y altas presiones. Un ejemplo de esto podemos decir que es el Sol. El Sol se encuentra en un estado plasma. Miramos el condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein se forma por como el nombre lo indica, condensado, es la condensación de un gas. Es un superfluido, se condensa el gas y se forma un superfluido. Entonces se llama condensado de Bose-Einstein. ¿Cómo se condensa? Se baja a unas temperaturas de menos 273 grados Kelvin, es decir, cero absoluto. Al hacer eso, se observa entonces, observamos que 2000 átomos van a tener las mismas características, la misma energía, es la mínima entalpía. Y entonces, como todos los 2000 átomos tienen la misma energía, podemos observar que al agruparlos todos ellos en un solo sitio, se observaría uno solo. Es como si tuviéramos los 2000 átomos en el mismo espacio, por eso observamos uno solo. Se llama condensado de Bose-Einstein. Listo. En la segunda gráfica que observamos aquí son los cambios de estado. Pero en esta gráfica solamente vamos a hablar de los cambios de estado de sólido, líquido y vapor o gaseoso. Cuando se pasa de sólido a líquido, se necesita energía, y de líquido a vapor se necesita energía. Entonces, de sólido a líquido, el nombre se llama fusión. De líquido a vapor se llama vaporización, algunos le llaman evaporación, es lo mismo. De vapor a líquido se llama condensación. De líquido a sólido se llama solidificación. De sólido al pasar al estado vapor sin pasar por el estado líquido se llama sublimación. Y de vapor al pasar al estado sólido sin pasar por el estado líquido se llama sublimación inversa. Miremos un ejemplo. De sólido a líquido, como su nombre se llama fusión, entonces cuando se derrite el hielo. De líquido a vapor es cuando empezamos a hervir el agua. De vapor a líquido se llama condensación
es decir, la lluvia. De líquido a sólido, solidificación, es decir, la formación de hielo. De sólido a vapor sin pasar por estado líquido, ejemplo, la naftalina, que se utiliza para insecticida para matar las cucarachas. De vapor a sólido tenemos sublimación inversa, que significa la formación de nieves. Miremos esta gráfica. En esta gráfica vamos a observar entonces que hay unos cambios de estado: sólido, líquido y gaseoso. Aquí le llamamos vapor, pero este es el estado gaseoso. Todo esto es el estado sólido, todo esto es el estado líquido, todo esto es el estado gaseoso. Vamos a observar en este eje la variable presión, vamos a observar en este eje la variable temperatura. Quiere decir que los cambios de estado suceden porque hay cambios de presión y porque hay cambios de temperatura. Observamos el punto crítico, que es la máxima temperatura y la máxima presión en el cual puede coexistir las moléculas en estado líquido. Observamos el punto triple, y el punto triple ese viene siendo entonces en este punto donde pueden coexistir el estado sólido, estado líquido y estado gaseoso a la misma presión y a la misma temperatura. Si yo tengo esa línea que va aquí del punto triple al punto M, esta línea es el punto de ebullición. En cualquier punto de esta línea vamos a encontrar moléculas en estado líquido y moléculas en estado gaseoso. Desde este punto, que está aquí, el punto triple, al punto P, vamos a encontrar entonces que en esta línea está el punto de fusión. Vamos a encontrar en cualquier punto de esta línea molécula en estado sólido y molécula en estado líquido. De este punto, el punto triple, al punto N, aquí en esta línea vamos a encontrar entonces el punto de sublimación. Entonces, si yo tengo una sustancia en el punto A y pasa al punto B, me cambia automáticamente, me está aumentando la temperatura, pero la presión permanece constante. Si tengo una sustancia del punto C al punto D, hay un cambio de estado. Si pasa de líquido, pasa a gas. Entonces aquí se mantiene, ojo, aquí baja la presión, pero se mantiene la temperatura. Si tengo una del punto E al punto F, ¿qué sucede? Aquí la presión permanece constante, pero la temperatura empieza en aumento. Si yo tengo de H, del punto H, pasa al punto G, ¿qué está sucediendo? Mire lo que está haciendo. La presión baja, mire, la presión baja, pero entonces la temperatura permanece constante. A este diagrama se le llama diagrama de fase. Miramos un diagrama que se llama diagrama de calentamiento. Depende de la temperatura de la sustancia. Entonces, este es el caso del agua. Este es el caso del agua. Tenemos entonces que el agua tiene un punto de fusión 0, ¿cierto? Y tenemos entonces que el agua, un punto de fusión, tiene ¿cuánto? De 100. Y aquí el punto de fusión es 0. Entonces, mire lo que pasa aquí. Por debajo del punto de fusión, las moléculas están en estado sólido. En el punto de fusión hay un equilibrio entre el sólido y el líquido. Por encima del punto de fusión, entonces la molécula se encuentra en estado líquido. La sustancia se encuentra en estado líquido. En el punto de ebullición hay un equilibrio entre el líquido y el gas. Y por encima del punto de ebullición, entonces tenemos el estado gaseoso. Entonces, si yo tengo una sustancia que tiene por ejemplo, el caso del agua,
Si yo tengo el agua a una temperatura de 60 grados, entonces busco 60 grados, aquí está 60 grados y entonces aquí está estado líquido. Si tengo una sustancia, por ejemplo el agua, que se encuentra a una temperatura de 120, entonces busco, se encuentra en el estado gaseoso. Pero si el agua la tengo a una temperatura de -20, entonces se va a encontrar en estado sólido. Bueno, esa es una breve explicación de los cambios de estado de la materia. Espero que le haya servido y para la próxima continuaremos con más explicaciones. No olvides suscribirte a mi canal para mayor explicación.